En la actualidad, la calidad del agua es un tema que preocupa cada vez más a países de todo el mundo, por motivos como la salud de la población, el desarrollo económico nacional y la calidad ambiental de los ecosistemas. Es importante recordar que hay 2.400 millones de personas que no tienen garantizado el acceso al saneamiento. Por otro lado, unas 760 millones de personas no tienen acceso a agua potable, pese a que tanto como el saneamiento y el agua potable son derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas. En diversos países han tenido que limitar el uso del agua. Tal es el caso de África, quien ha tenido que limitar el uso de 50 litros por persona al día por la falta de este líquido. En México, entre 97 y 101 de sus acuíferos nacionales padecen estrés hídrico y son víctimas de la sobreexplotación de sus recursos. Otro factor que es de suma importancia es el exceso de aguas residuales. En México, cada 4 segundos se genera alrededor de 1 millón de litros de agua residual, entre agua de drenaje, grises y jabonosas. Esto se vuelve crítico porque hay poca capacidad para tratarlas. Se calcula que únicamente entre el 20 y el 30% del agua se trata a nivel nacional. Sin embargo, para un correcto tratamiento de las aguas existentes en el país es necesario llevar a cabo muestreos con el fin de identificar y cuantificar sus características físicas, químicas y biológicas, tomando una porción que sea representativa del agua residual a examinar, lo suficientemente pequeña en volumen para ser manejada convenientemente en el laboratorio. Para llevar a cabo un buen muestreo es importante determinar en qué puntos será necesario tomar las muestras, tomando en cuenta que será necesario identificar con ayuda de las coordenadas UTM del sistema de posicionamiento global, cuidando que sea lo más exacta posible. Por otra parte, el punto debe ser accesible, es decir, debe permitir un rápido y seguro acceso para tomar la muestra sin implicar riesgo para el monitor. Asimismo, se debe elegir un tramo regular y uniforme, evitando las zonas de embalse o turbulencias no característicos del cuerpo de agua, a menos que sean objeto de evaluación. Para descargas, el punto de muestreo sería exactamente antes de que la descarga ingrese a un curso de agua receptor, es decir, una corriente natural o un río. Sin embargo, es posible que este punto no sea de fácil acceso ni seguro. En este caso, la muestra debe de ser recolectada en el primer punto accesible corriente arriba de la descarga del conducto o canal. Mientras que para aguas receptoras, como son arroyos, ríos, pantanos, lagos y aguas subterráneas en el área, como mínimo deben ubicarse 2 puntos de muestreo. Uno aguas arriba, asegurándose de que no exista influencia de la descarga de un efluente líquido, y otro aguas abajo, en el que la descarga se haya mezclado completamente con el agua receptora, dependiendo del caudal de la misma. Además de identificar el punto en donde se realizará la muestra, es necesario conocer qué tipo de muestra se llevará a cabo, es decir, una muestra simple, que es aquella en la cual se recolecta todo el volumen a examinar en un mismo tiempo, por lo que representa las características de las aguas residuales solamente para la hora en la que se toma. Suele utilizarse cuando las aguas residuales mantienen su gasto y características estables, o cuando las descargas son intermitentes o muestra compuesta, que resulta de mezclar muestras simples, es decir, minimiza el efecto de las variaciones puntuales de la concentración de los elementos que se está analizando. Generalmente son recogidas en el mismo sitio. El número de muestra a tomar dependerá de las horas por día que opera el generador de la descarga. Este va desde 2 muestras para un lapso de 4 horas hasta 6 muestras para un intervalo de 18 a 24 horas. ¿Con qué frecuencia debo realizar este muestreo? Según la NOM 001 Semarnat de 1996, esto dependerá de la cantidad de habitantes de la región. Si supera los 50.000 habitantes, se deberá realizar el muestreo y análisis de manera mensual.
reportando los datos de manera trimestral, mientras que si el número de habitantes es inferior, el muestreo, análisis y reporte de datos se realizará de manera trimestral. Se debe tomar en cuenta que antes de la toma de muestra para el análisis bacteriológico se debe determinar siempre el contenido de cloro residual. Si el agua en algún punto tuviera un contenido menor a 0.5 miligramos entre litro de cloro libre residual, se debe proceder a tomar una muestra adicional al número de muestras ya establecido. Como ya se dijo, el fin del muestreo es conocer la calidad del recurso hídrico o en qué nivel están afectando los contaminantes al cuerpo receptor. Por ello es importante saber qué queremos conocer, los indicadores biológicos, químicos u orgánicos, ya que la muestra se deberá tomar a diferentes profundidades y de igual manera se deberá guardar en diferentes recipientes con características diferentes. Finalmente, cada muestra deberá ser etiquetada con el número de muestra, nombre de colector, fecha y hora de muestreo para evitar la confusión de las mismas, almacenarlas a una temperatura adecuada y llenar los registros de cada muestra en la cadena de custodia. Sin embargo, un factor importante a tomar en cuenta para la realización de una buena muestra o determinar el flujo de agua que transcurre en un punto es el cálculo de su aforo, el cual nos indica el caudal que se tiene en la sección de un canal, así como caudales medios, detonaciones de agua residual, cargas contaminantes y las velocidades de emisión másica unitaria. La medición del aforo se puede realizar por distintos métodos, estos dependiendo en gran medida de las características de la descarga de agua, el tipo de agua que se desea medir, incluso la infraestructura existente en el lugar de medición. Todo está diseñado para ciertas condiciones en que se realizará la muestra, por lo que resulta importante una adecuada elección del método de aforo a utilizar. El método más usado es el método volumétrico, ya que es el método relativamente sencillo y que no necesita de una infraestructura compleja o elaborada para llevarlo a cabo. La tensión del aforo, ya sea en un canal o en una tubería, es relevante para saber el comportamiento de dicho conducto, así como saber la cantidad de agua que pasa por ahí en un lapso de tiempo. Particularmente el aforo de aguas residuales se conoce cuál es la descarga diaria de agua residual que tiene una comunidad para determinar la capacidad que se tiene para tratarla. En el caso del agua potable, el aforo es de gran importancia para saber cuál es el suministro que se tiene en una población y así determinar si el sistema de abastecimiento está funcionando de forma eficiente o ya no.